Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos en nuestro cero a la derecha número 16. Pedimos disculpas por el atraso. Hoy sí hemos tenido muchísimos problemas con el internet donde estamos, pero bueno, estamos aquí renovados. Como ustedes saben, la semana pasada estuvimos viendo todo lo que era acciones constitucionales y empezamos con todo lo que era los derechos de petición, y todo esto, y decidimos por tiempo, para que quedara bien explicado, pasar al día de hoy lo que es las tutelas. Mientras que vamos haciendo todo el sistema de que María Alejandra, que es está en la parte de producción, va pasando el link, vamos explicando más o menos de qué se trata este espacio. Me presento, mi nombre es Alba Rada, soy la presidenta de la Fundación Radaver, una fundación dedicada a ayudar a las personas más vulnerables, indiferentemente de su nacionalidad, de su sexo, pero sí tenemos un énfasis un poco especial a todo lo que es la parte de migración, refugiados y desplazados. Eh, este espacio, cero a la derecha, ha querido ser un espacio para que podamos tener un acercamiento a la información, sobre toda esta información que muchas veces o nos quedan dudas o desconocemos. eh, de eso se trata nuestro cero a la derecha. ¿Qué les puedo decir? Eh, Hemos tenido ya, como le decimos, este es el número 16. Hasta ahora comenzamos con todo lo que era la parte de educación. Hemos visto varias emisiones que trabajan con todo lo que es la regularización, también con todo el tema de retornados, que son todos aquellos colombianos que tienen 3 años o más fuera de Colombia y regresaron a Colombia, o aquellas personas que han nacido en el exterior, pero son nietos o hijos de personas colombianas y están acá y ya sacaron su cédula de ciudadanía. Son todas estas personas las que se llaman retornados. Como ustedes saben, el gobierno de Colombia tiene varios programas para poder ayudar a sus connacionales que retornan, y de hecho desde Fundación Radaver estamos haciendo toda una ayuda, un acompañamiento. Para los que ustedes quieran, nos pueden escribir a nuestro número de teléfono 316-488-2639 y le podemos dar un link para que nos dejen sus datos y los podamos llamar y ayudarlos a todo lo que es el registro y explicarles un poco todo lo que es los programas que tiene el gobierno colombiano para sus retornados. Igualmente, hemos visto emisiones de movilidad segura, hemos visto emisiones de Proyecto Arraigo, que es todo lo que es la repoblación de los pueblos en España. Eh, Vimos también uno que tenía que ver con la parte de salud, SISBEN y eso para explicarlo, y de trabajo. De igual manera, que también nos los pidieron muchísimos, estaban todo lo que es Asobancaria, con todo lo que son los instrumentos bancarios, también lo pudimos hacer. Por eso y les cuento esto, para que ustedes, si tienen alguna necesidad de información de algo, de todo esto que les estoy comentando, puedan tranquilamente poderse conectar a nuestra página de Facebook, y ya empezamos a hacer toda la edición de los videos. Ahorita están en original, para que ustedes puedan ir y conocer un poco más de lo que hemos hablado con el tema de interés que a ustedes le quieran. Hay mucha gente que, por ejemplo, nos pregunta por movilidad segura, entonces pueden ir y ver cuál es el de movilidad segura y oyen en nuestro programa. Esto para que tengan más o menos la idea de cómo lo estamos trabajando. Bueno, vamos a ir dando chance. Yo creo que ya María Alejandra está cerca de terminar con todo lo que es el tema de poder pasar el link a algunos grupos. Y hoy, como les decía, nuestra invitada es Luz María Rada, vicepresidenta de la Fundación Radaver, y va a estar contándonos un poco la segunda parte de acciones constitucionales, que sería la parte de tutela. Muchísimas veces hemos oído hablar de todo lo que es tutela, pero desconocemos, muchas veces pensamos que es algo bien complejo y todo, pero la idea es que nosotros mismos podamos saber cómo acceder a nuestros derechos cuando nos sentimos vulnerados, cuando nos sentimos desamparados. Eh, podemos, por medio de estos mecanismos, tener acceso a la tutela, al derecho de petición,
como esta es la segunda parte, sí los invitaría que después que oigan todo lo que vamos a decirles, puedan ver el del lunes pasado, que profundizamos en todo lo que son las peticiones, los derechos de petición, como la antesala a este de tutela. No sé, María Alejandra, si puedes nos cuenta si ya estamos listos para poder ir comenzando con nuestro cero a la derecha número 16. Exacto. Entonces, bueno, por ahora yo creo que le podamos dar el pase a Luz María para que vayamos comenzando. 2 segunditos. Listo. Bienvenida, Luz María, ya por segunda vez en nuestro programa, aunque ya sabemos que el lunes que viene también vas a estar, el lunes que viene vamos a tener un programa súper chévere también, ahora les cuento. Y nada, bienvenida, en esta continuación, sabemos que está el partido de Colombia, pero bueno, cualquier cosa, esto queda grabado para los que lo quieran ver después de igual manera. Adelante, Luz María. Hola, buenas tardes a todos. Encantada de estar acá nuevamente compartiendo información de mucho valor para ustedes que les va a ser súper útil en esos momentos pues que de pronto nos sentimos desamparados, no conseguimos solución a situaciones que creemos que se nos escapan de las manos y que en realidad hay medios, hay instrumentos que nos da el marco legal colombiano para poder acceder a esas soluciones en protección siempre de nuestros derechos. Muchísimas gracias. Entonces, hacemos, como ustedes saben, o los que es primera vez que se conectan, cero a la derecha tiene unas preguntas que le hacemos siempre a nuestros expertos, que en este caso es parte de los miembros de la fundación. Como ustedes ven, es Luz María, que es vicepresidenta de nuestra fundación, y le hacemos las preguntas frecuentes que normalmente nos hacen, las más comunes. Pero igualmente está abierto a que ustedes, si quieren o tienen alguna duda o tienen algún caso en especial, la semana pasada fue bien interesante porque hubo casos que muchísimas veces no es a uno ni a dos, sino a varios que no, nos pasan y se pudieron aclarar. Ustedes después ya llega un momento donde va a estar abierto a que si quedan con alguna pregunta nos las puedan escribir aquí debajo de la página de la transmisión, en los comentarios de esta transmisión, y con gusto nosotros vamos respondiendo. Entonces, comencemos con, como les decimos, el tema de hoy es tutela, la acción de tutela. Luz María, ¿qué es y cuál es la finalidad de una acción de tutela? Ok, para entender lo que es la acción de tutela, ¿verdad? Vamos a separar esos dos términos justamente. La acción dentro del ámbito jurídico se entiende como esa facultad, ese poder que tiene cualquier persona de acudir a los órganos jurisdiccionales, es decir, a un juzgado, a solicitar que sean protegidos sus derechos, en el caso de la tutela, fundamentales, que ellos creen que están siendo vulnerados o amenazados, inclusive sin que la vulneración como tal se haya configurado. Ellos, es ese poder, esa facultad que me da a mí la Constitución de acudir ante un juez y pedir esa protección. Eso es lo que es acción. Cuando ya hablamos de tutela, como el nombre nos suena, nos habla justamente de eso, de protección, de amparo. Entonces la acción de tutela precisamente es eso, un mecanismo consagrado en la Constitución para proteger esos derechos fundamentales, como ustedes se pueden imaginar, la vida, la salud, el trabajo, la integridad física, etcétera. Entonces, es ese mecanismo de protección de derechos constitucionales y fundamentales que todas las personas que habitan el territorio colombiano pueden acceder a ese mecanismo. Y aquí hago una salvedad porque a veces pensamos que por el hecho de ser de otra nacionalidad o de pronto no estar regularizados migratoriamente, no tenemos derechos como este tan importante, y no es así. Esta figura abarca también a personas de otras nacionalidades siempre y cuando estén en el territorio colombiano. Tenemos que recordar que tanto la Constitución y las leyes de Colombia, en este caso, son de obligatorio cumplimiento para todos. Y eso
involucra tanto deberes, pero también derechos, y derechos que debemos respetar, pero que también podemos exigir. ¿Ok? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque hay siempre esa confusión. Y bueno, creo que allí queda claro entonces la finalidad, que es justamente esa protección de esos derechos fundamentales. Ok, súper. Te pregunto, ¿quién puede interponer una acción de tutela? O sea, cualquier persona la puede hacer, tiene que ser un abogado, puede ser una institución, un particular. ¿Cómo es el tema? ¿Quién la puede interponer? Algo importante que se me pasó y es bueno, es oportuno aclararlo, que el fundamento de la tutela está justamente en la Constitución, en el artículo 86. El artículo es bastante extenso, pero es que deja totalmente clara las figuras y entre esos las personas que pueden acceder a eso. Cualquier persona, no hace falta el acompañamiento o la asistencia o de un abogado, cualquier persona. En el ámbito jurídico, persona se entiende como sujeto de derecho, que no es otra cosa que abarca personas naturales, pero también lo que conocemos como personas jurídicas, que son ese colectivo que se han formalizado de acuerdo a las rutas que establece la ley para, aun cuando no son unas personas, seres humanos de carne y hueso, también son sujetos de derecho para justamente acceder a este tipo de figuras. Llámese una empresa, una organización, también pueden. Y lo importante de esto es que no solamente que puedes tú como persona natural sin acompañamiento de un abogado invocar la acción de tutela, sino que además hay personas que por circunstancias especiales no pueden directamente acceder a la acción de tutela y pueden ser representados si se da la oportunidad mediante un poder con todas las formalidades o también hay una figura que se llama agencia, ahorita no recuerdo el término, pero ya se los busco, agencia de derecho creo que es, pero ahorita se los preciso, Ok, que es incluso en esas circunstancias donde ni siquiera se pudo formalizar un poder, porque, por ejemplo, una persona que está convaleciente en una clínica, un menor de edad, etcétera, siempre y cuando se logre probar, primero, que está siendo vulnerado ese derecho, segundo, que la persona víctima de esa vulneración está impedida de actuar directamente, se puede también incluso bajo esa forma ser titular de esa acción de tutela. interesante, no la sabía. Uh Ok, -huh. Agencia oficiosa se ajá, llama, agencia oficiosa. ok, ok. Entonces entendemos que tanto un particular como una persona jurídica puede hacer una tutela, interponer una tutela, pero también hasta por, ¿cómo decir? Como autorizada, entiendo yo según lo que cuentas, puede hacerse. Eso O es lo sea, que dije. vamos a estructurarlo para entenderlo mejor. Lo primero, personas naturales o jurídicas que consideren sus derechos fundamentales, muy importante esa palabra, Ok, están siendo vulnerados, ¿ok? En ese caso lo hacen directamente, como debe ser, bien sea directamente como tal o a través de una representación judicial, que es un abogado, o incluso otorgando poder a un tercero que no sea abogado, que ok. puede invocar la acción de tutela o interponer la acción de tutela en nombre de ese. O sea, el primero directamente. El segundo es por terceros, bien sea a través de un poder o de esa figura que se llama agencia oficiosa, que es cuando no existe el poder, pero dado los requisitos, entre eso es demostrar, probar el impedimento que tiene esa persona para actuar directamente, como les decía, en el caso de una persona convaleciente, que no puede ir directamente a los órganos jurisdiccionales a solicitar lo que pretende. Entonces están esas dos figuras, el poder y la agencia oficiosa. E Ok, inclusive, supongamos que de pronto la persona tiene un nivel académico bastante precario o por alguna otra situación, también puede hacerlo a través de bien sea la personería municipal o la defensoría.
esas dos figuras también, incluso los consultorios jurídicos, pero principalmente estas dos figuras están dadas a hacer ese acompañamiento y a representar incluso a la persona si fuese el caso. Esos son los que pueden ejercer la acción de tutela. Una pausa, porque yo creo y siempre nos queda muchas veces la duda, y me voy a saltar una pregunta de esta. Se habla de derechos fundamentales y derechos humanos. ¿Nos puedes decir cuál es la diferencia cuando se habla de derechos fundamentales? Y creo que eso va a tener mucho que ver con lo que vamos a ver la semana que viene también, y lo hemos tocado ya varias veces aquí, pero no sé si así como explicado con manzanitas, nos dices qué diferencia hay entre derechos humanos y derechos fundamentales. Mira, básicamente concurren, vamos a decir así, ambas cosas. O sea, los derechos fundamentales suelen ser los derechos humanos, ¿ok? Sin embargo, digamos que es entendido el derecho fundamental o los derechos fundamentales, sí, los derechos fundamentales son entendidos como aquellos que están consagrados en el marco legal de un país específico, ¿ok? En este caso, en la Constitución suelen estar consagrados los derechos fundamentales. Los derechos humanos son los inherentes a la personalidad y se consideran derechos universales, como por ejemplo lo que decía, pues la vida, la salud, etcétera. O sea, hay algunos que concurren, pero para, digamos, lo que se entienden como fundamentales como tal, son aquellos que están expresos en el marco legal de un país. Ok, ok. Muchísimas gracias y como les digo, ese es un tema que casi siempre, como aquí es justamente el acceso a derechos, ya se han tocado varias veces y se habla muchas veces de derechos fundamentales, otras de derechos humanos, entonces me parece que es importante cuando se entiende que es uno y que es otro, que al final están conectados, por decirlo así. Que te pregunto, ¿ante quién se presenta la acción de tutela? Mira, esa pregunta es bien interesante porque mucha gente se complica con eso. La manera correcta, vamos a decir así, de hacerlo es ante el juez o la autoridad judicial, sería la palabra correcta decirlo, del sitio donde se está configurando o presuntamente se está configurando la vulneración del derecho. Sin embargo, a veces eso no es fácil precisarlo. ¿Por qué? Un ejemplo, una persona que vive en Tocancipá, un ejemplo, digamos, muy cotidiano, con el tema de salud. Una persona que vive en Tocancipá, su IPS queda en Zipaquirá y le están haciendo un tratamiento oncológico en Bogotá. Y resulta que de repente pues le niegan el tratamiento. Entonces, ¿dónde se está configurando el daño? Es un poco difícil precisarlo. Entonces, no nos preocupemos por eso, porque en ese caso, digamos que nos dejemos llevar por el sentido común, sin ningún tipo digamos, de inconveniente, porque sea que lo presentemos en cualquiera de esas jurisdicciones, el juez, si considera que no tiene competencia por territorio para atender esa solicitud, él va a declinar la competencia, que dicho en criollo no es otra cosa que te va a decir, mira, por este motivo yo no soy el que le toca conocer este caso, ¿verdad? Fundamentado siempre por este motivo, pero no te preocupes porque el juez no te lo puede devolver. Yo te lo voy a enviar a tal juzgado, a tal autoridad judicial, a tal tribunal, porque resulta que a él es el que le compete por esta razón. Un ejemplo, en un momento me tocó hacer una tutela a una persona por un tema de salud, un caso parecido a lo que le estaba diciendo, pero el accionado, es decir, una de las personas contra quien se estaba ejerciendo la tutela no era solamente la EPS, la IPS, sino también era la Superintendencia de Salud. Entonces, dentro de la norma que regula la acción de tutela nos dice que cuando hay un ente público nacional, ¿ok?, que tiene competencia nacional, tú debes dirigirte es a unos determinados, no juzgados en este caso, sino tribunales,
y en ese caso no compete porque eso lo hicimos en un tribunal municipal, no les compete a ellos porque está involucrado un ente público de competencia nacional. Entonces, en ese caso específico, le toca a los tribunales superiores administrativos judiciales conocer ese tipo de tutela, cuando están involucrados este tipo de entes. Eso es un ejemplo. Ahora te pregunto, una persona que no tiene mayor conocimiento de eso, pero logra hacer su tutela, Ujú. ¿cómo saber a quién se lo tiene a dónde debe introducirlo? Esa parte no te la entendí porque Okay. sí entendí que si depende de juzgado, es que mandan para un lado o para el otro si a ellos no les compete, ¿no? O sea, básicamente no deben preocuparse por eso. Ese es el mensaje principal. Ok, ok, ¿Ok? ¿Por qué? Porque se lo presentes al juez que se lo presente. ok, Ese juez no te lo va a devolver, sino que él ok, lo va a remitir a quien le compete y te va a informar y te debe informar por qué no lo puede conocer y por qué lo va a remitir a determinada autoridad judicial. ¿Ok? O sea, no te ok, preocupes. Lo que tu sentido común, por lo general, el criterio que se debe aplicar es del domicilio del accionante, que no es otra persona que el que está interponiendo la tutela. Que se vaya ok. a su juzgado. Ah, tú vives en Tocancipá, te vas al juzgado municipal promiscuo de Tocancipá y promiscuo municipal de Tocancipá y allí te dicen si a ellos les compete, entonces ellos van a conocer la causa y le van a dar curso y si no, simplemente lo remite a quien le corresponde. Súper, súper. Creo que ahí sí lo tuve más claro también como para eso que cualquier persona, indiferentemente de la parte, porque es importante que siempre hemos, pues sí, porque puedes irlo y llevarlo. No sé si yo no tengo o no tengo la facilidad o X, tengo algún impedimento que para llevar eso físicamente al juzgado, ¿hay alguna forma por internet o algo que se pueda enviar? Mira, actualmente no sé realmente, pero hasta hace un tiempo se estaba aplicando eh, vía correo electrónico, de acuerdo a quien precisamente a quien le compete, podías enviar las acciones de tutela excepcionalmente, y eso era como una secuela de la pandemia, donde todo se trabajó a nivel virtual. Sin embargo, no, desconozco si para este momento, todavía sé que por mucho tiempo después, al menos hasta el año pasado, se podía hacer también de manera virtual. Para el momento no te sabría decir si está aplicando todavía. Ok, súper. Sí, pero Siempre, sí, ah, disculpa que te interrumpa, pero sí es importante ese, o sea, el ejemplo que les colocaba, no, el juez municipal no lo conocía, entonces le toca eso, conocerlos a los tribunales superiores, distrito judicial y administrativo y los consejos seccionales de la judicatura, son los tres tipos de tribunales que pueden conocer cuando interviene una autoridad pública nacional, entonces inmediatamente ellos lo remiten y te avisan. Y cuando es así, por lo general, ahí ya la información se maneja siempre a nivel virtual y por eso también es importante dentro de la dirección colocar los correos electrónicos. súper. Y eso les invito también por toda la problemática que hemos tenido con cuando hacemos, sobre todo la población migrante, todo lo que es el tema de las llamadas, de los números de teléfono, de los correos electrónicos, que usemos correos y teléfonos que nosotros tengamos acceso, que nosotros podamos controlar si hay una respuesta o no hay una respuesta, porque es muy constante que colocamos un correo electrónico y después cuando se quieren contactar resulta que no hay forma de contactarlo, que tienen un teléfono y cuando se van a contactar no hay forma de contactarlo o atiende una persona que no tiene nada que ver con ustedes. Entonces eso es una invitación a que estén muy pendientes si quieren darle continuidad a estos procesos, igual a todos los demás, igualmente cuando se registran hasta en una de las organizaciones de las ONG, es básico que puedan garantizar que después se puedan contactar por estos medios. Ya nos dijiste quién puede interponer una acción de tutela. En este caso, ¿cuál es el objetivo de hacerlo? O sea,
Introduzco, porque tengo cierto problema, lo introduzco, ¿qué puedo lograr o qué objetivo tendría ser una tutela? Bueno, como les explicaba al principio, justamente la idea es darle esa protección a un derecho que está siendo vulnerado o que es inminente que se va a vulnerar. Inminente a qué me refiero, o sea, está a un paso de que un daño se configure justamente porque se está dando una acción o una omisión, ¿ok? Muy importante. ¿Verdad que el artículo 86, que es el que recoge la acción de tutela, es bastante completo en cuanto a eso y nos habla justamente de que bien sea que se esté haciendo algo o que se esté dejando de hacer, como es el caso muy cotidiano, lamentablemente muy recurrente, que es lo del tratamiento de salud, bien sea por cuestión de la EPS, de la IPS o alguna otra circunstancia. Entonces ya ahí estamos hablando de una omisión, o sea, se está dejando de hacer algo que se debe hacer. Entonces, allí, ¿cuál es el fin? Que eso se detenga, el daño que se está eventualmente configurando y se pueda ejercer efectivamente el derecho de la persona que está invocando esa acción de tutela. En el caso de los tratamientos médicos, obviamente que la EPS, la IPS o quien está negando la atención, inmediatamente, porque son muy importante eso, que la tutela o los fallos de las tutelas son de inmediato cumplimiento. Entonces, que inmediatamente se atienda la situación y se le preste la atención médica requerida a la persona que lo está solicitando, por ejemplo. Pero la idea es esa, pues que se deje de configurar el daño, porque no es, aquí no estamos hablando de subsanar, de daños, no, estamos tratando de evitar o simplemente cortar o parar ese daño que ya está siendo configurado, que siempre tiene que ser a los derechos fundamentales de la persona. Ok, muchísimas gracias. ¿En qué casos, o sea, ya hablamos de que, sea, que procede, ahora hablamos también del tiempo, pero ¿en qué casos no procede una acción de tutela? O sea, ¿en todas las partes yo puedo meter una acción de tutela o hay algún momento en que no procede? No, de hecho, la acción de tutela tiene un carácter residual, es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta que para que proceda una acción de tutela tiene que no existir otro medio u otra ruta legal para ejercer ese derecho, salvo que hay unas excepciones. Eh, se pueda solicitar o interponer la acción de tutela transitoriamente. Voy a poner un ejemplo para que lo entiendan mejor. En Colombia hay una figura que se llama estabilidad laboral reforzada, que la pueden invocar aquellas personas que tienen una discapacidad o una condición de salud por la cual podría el patrón querer prescindir de la persona. Entonces, siguiendo una ruta específica, puede invocar esa estabilidad laboral reforzada para que no sea despedido por esa condición. Por supuesto, igualito tiene que probar, etcétera, etcétera. Por eso, por ejemplo, eso aplica a las embarazadas y a cualquier otra persona que esté en esa condición y que por ese motivo le estén despidiendo de su trabajo. Entonces, ante ese despido injustificado, es decir, que no encuadre dentro de ninguna de las causas previstas en el Código de Trabajo, puede accionar la tutela, pero la tutela le puede, o sea, que va a pedir, mira, a mí me están vulnerando mi derecho al trabajo porque yo tengo esta condición y me están votando por esto, y por supuesto con todos los elementos probatorios de rigor, y en este caso el juez puede acordar la acción de tutela transitoriamente. ¿Por qué? Porque hay un proceso ordinario ante los tribunales laborales o en este caso juzgados laborales para darle curso a ese tipo de peticiones. Pero como es algo inminente, o sea, es algo ya me votaron, entonces yo meto la tutela, entonces el juez la acuerda y te dice, tienes tanto tiempo, un tiempo prudencial, que pueden ser un mes, algo así, para que acciones la vía que en realidad te corresponde, la vía legal, que es ante
los juzgados laborales. Pero mientras tanto no te pueden votar. Ordeno al patrón reintegrarla a su puesto de trabajo. Eso es un ejemplo. Ok, O sea, ok. que no debe, o sea, no puedes irte por otra vía, o sea, no puedes irte por otra vía, no, corrijo. Teniendo otra vía, no te puedes ir por la acción de tutela, salvo que el daño ya esté configurado y lo que quieras es parar eso, pero te lo van a acordar, pero después te tienes que ir por las vías que es. Ese es el primer caso. Después hay algo que suele también ocurrir por equivocación, que es cuando una persona la privan de libertad por algún motivo y durante el proceso preliminar se incumple algo y solicitan o quieren solicitar la libertad de esa persona invocando ese fallo o ese vicio del proceso. Y lo hacen a través de una tutela y esto está mal porque hay un procedimiento judicial que se llama habeas corpus que es específicamente para eso. Entonces, si hay el habeas corpus y están dadas las condiciones para, entonces no te puedes ir por una acción de tutela, te la van a denegar porque ya hay un proceso para eso. Después hay otra que es cuando se pretendan proteger derechos colectivos que están establecidos en el artículo 88 constitucional, que habla de la paz, del medio ambiente, de una cantidad de cosas. Entonces, allí no tampoco te va a aplicar la acción de tutela porque hay vías legales para proteger esos derechos. Y después hay un caso bien interesante que nos dice que es cuando se trata de actos de carácter general, impersonal y abstracto. Y ya les voy a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor. Que hay la jurisprudencia, es decir, las decisiones de los organismos judiciales competentes no han sido lo que llamamos nosotros pacíficas, es decir, han habido pronunciamientos con diferentes criterios, estableciendo diferentes criterios, inclusive desde la sala constitucional y eso. Hubo un caso, creo que se remonta al 2008, Okay. donde la alcaldía mayor de Bogotá dictó un acto administrativo donde decía que iban a publicar la identidad de ciertas personas que habían cometido una serie de delitos ya condenados, por ejemplo, delitos sexuales. Entonces, iban a publicar esa lista. El acto administrativo ordenaba publicar esa lista de esas personas. Entonces, algunas de las personas que estaban en esa lista ejercieron una acción de tutela invocando la vulneración de sus derechos, inclusive a la vida, al honor, a la honra, etcétera, etcétera, a una cantidad de derechos fundamentales. Y hubo cierta controversia allí porque la Corte Constitucional se pronunció en atención de que si bien o sea, era bien interesante el caso porque había un choque allí, como quien dice, de derechos de víctimas y en este caso de victimarios y sus familias, pero además establecía que la Corte Constitucional, que fue a donde llegó esto, no debía pronunciarse porque a quien le correspondía los actos administrativos era justamente a los tribunales contenciosos administrativos. Entonces, allí estaba en juego la seguridad jurídica, incluso porque si fallaba la Corte Constitucional, entonces iba a sentarse un precedente donde a futuro iban a tener que ejercer el mismo proceso. Entonces, ha habido un poco de controversia eso. ¿Por qué? Porque este acto efectivamente era abstracto y general, e impersonal porque no estaba dirigido a alguien específicamente, sino a un colectivo, Okay. ¿verdad? O sea, entonces, de plano pareciera que no está vulnerando ningún derecho fundamental, pero su aplicación como tal sí podía vulnerar esos derechos y afectarlos directamente en todos esos ámbitos que allí mencionaban. Entonces, hay un poco de controversia en cuanto a eso, pero digamos que en líneas generales y de acuerdo como está estipulada la ley que regula la acción de tutela, no debería de ejercerse acciones de tutela en este tipo de actos administrativos o contra este tipo de actos administrativos. Ok. ¿En cuánto tiempo dan respuesta? Ahorita dijiste que era bastante inmediato. ¿En cuánto tiempo dan el resultado o fallo de una acción de tutela? O sea, es imperativo que lo den dentro de los 10 días siguientes a que lo recibe la autoridad judicial.
llámese juzgado, tribunal, a quien competa definitivamente. De allí a 10 días, o sea, tiene que haber fallo inmediato. O sea, fallo y de pasos de cumplimiento inmediato. Ok, ¿hablas de días calendario o días hábiles? Días, días de despacho. O sea, días de despacho y se confunden los hábiles. O sea, tenemos los días calendarios, que son los días continuos, están los días hábiles, ahí donde interviene el fin de semana, los días festivos. Sin embargo, el día de despacho, cuando le toca despachar al tribunal, puede ser que por allí haya un eventual día del juez o alguna fecha que aplica solamente al sistema de justicia y entonces eso puede afectar también. Las vacaciones Ok. judiciales, siempre, claro está, en este caso de las vacaciones judiciales, los lapsos corren igual, pero sí, pues, más que aplicar las vacaciones judiciales como tal, que como saben, pues quedan tribunales de guardia, etcétera, hay festivos como tal que podrían afectar el término, vamos a decir así. Ok, ok. Para ya ir terminando este lote de preguntas, o sea, y como siempre lo hacemos, la idea está en que donde estén, ustedes puedan tener acceso a todo esto, pero estamos claros de que si bien pueden oír una y otra vez todas estas emisiones, siempre pueden quedar algunas dudas. Si estuviesen en vivo, lo pueden dejar acá las preguntas para aquellas personas que están viendo esto como grabación. Entonces ahí sí es importante esto que siempre hacemos, terminamos el lote de preguntas de esta forma, y es dónde se pueden encontrar las rutas de acceso que conversamos hoy. Y cuando digo esto, estamos hablando de todo lo que es acciones constitucionales, especialmente la de tutela, y volvemos a repetir que la emisión número 15, en cambio, era todo lo que tiene que ver con derechos de petición, peticiones y todo esto. Pero hoy concretamente, Luz María, ¿dónde se pueden encontrar las rutas de acceso que conversamos hoy? Las rutas de acceso, como lo dije en la edición anterior, las podemos conseguir de manera presencial, sin lugar a dudas, en las personerías y en las defensorías. Allí hay inclusive material escrito de mucho valor, pero también están las vías virtuales que son bastante específicas. Voy a pedirle a la el equipo de producción que lo ponga en el chat. Está el Ministerio de Justicia, tiene bastante información en su página. La Personería de Tocancipá, que es donde está la sede de la fundación, también tiene información allí, bastante clara, bastante didáctica, e incluso se ponen a la orden para ampliar cualquier información específica que deseen. La información está, lo podemos conseguir, como les decía, en videos de YouTube, en las cuentas de instituciones a nivel nacional que tienen el fin de proteger los derechos de los ciudadanos en todas esas partes, y yo los animo a que si están en una situación de esta índole donde tengan algún derecho fundamental en juego, anímense, atrévanse a hacerlo porque de verdad vale la pena, porque a veces nosotros mismos nos autolimitamos, nos ponemos barreras para el efectivo ejercicio de nuestros derechos, y realmente no es solamente bueno para nosotros solucionar nosotros mismos este tipo de situaciones, sino que además otras personas se animan al ver que nosotros logramos el objetivo que buscábamos. Entonces, pienso que es importantísimo hacerlo común, vamos a decir así, algo cotidiano, que las personas puedan acceder a esos medios que están allí, esos instrumentos, y hagan valer sus derechos. Súper, súper. Dijiste algo que es importante y, me gusta siempre, como decir, repetirlo, y es el hecho que nosotros como organización, el objetivo principal es que nos empoderemos, que nosotros no dependamos de otros, que podamos salir adelante y más bien convertirnos en líderes que podamos llevar a las otras personas cercanas todas estas ayudas. Eso significa que tú que estás escuchando este programa puedas ser un eco en tu comunidad, con tus familiares, con tus amigos,
de estas posibilidades, cómo pueden hacer para hacer que se cumplan sus derechos. Muchísimas veces nos hablan que se sienten que son vulnerados, que se sienten que los han tratado mal, que no le están haciendo, no los dejan cumplir X cosas, y que al final, si nosotros logramos saber todas estas rutas de acceso, podemos lograr hacer que se cumplan, pero todo depende de eso y que cualquier persona que tengamos cerca también la podamos ayudar a que ellos mismos conozcan estas rutas. Ya María Alejandra colocó todo el tema de las rutas de acceso a derecho que Luz María acaba de nombrar. Y bueno, para ir terminando, les contamos que ya para la semana que viene, el lunes, con todo y que es un día festivo, igualmente vamos a tener un programa que me parece que va a ser espectacular. Eh, a las 5 de la tarde vamos a tener, el programa se trata sobre un tema que a todos nos tiene como que está pasando, ¿no? Que es el PEP Tutor. ¿Qué es el PEP Tutor? Este nuevo documento que está en un decreto borrador donde Cancillería junto con Migración Colombia, como les digo, ya sacaron el borrador de decreto, no está definido, está en el proceso donde podemos como ciudadanos y como organizaciones informarnos o sea, poder saber, conocerlo y opinar, dar sugerencias de todo este tema sí, para las objeciones y también las fortalezas de todo esto. Como eso tiene un plazo y es hasta el 4 de julio, que es, si no me equivoco, el jueves que viene, el lunes nos vamos a tomar un tiempo en el programa, va a ser dedicado con 3 invitados espectaculares, abogados venezolanos viviendo en Colombia. Vamos a tener a Gonzalo Navarro, que es el director de la Fundación Dos Países. Vamos a tener a Pablo Pérez, que ahorita no me acuerdo el cargo exactamente, pero es abogado que trabaja para el Consejo Danés. Y Luz María va a estar también acompañándonos, que también es abogada venezolana viviendo en Colombia. Son 3 organizaciones y 3 abogados que vamos a estar conversando sobre todo este decreto. ¿Con qué fin? Con conocerlos para que ustedes también sepan de qué se trata este PEC Tutor que está ahorita, que todo el mundo está tratando de entender a quién beneficia, cómo no beneficia, y eso, repito, es el borrador del decreto. Todavía se van a hacer modificaciones y ahí es donde tenemos un papel importante nosotros como ciudadanos, y más aún si somos migrantes y, y como organizaciones, que tanto unos como otros podamos saber. De hecho, al final se van a dar las rutas, como decimos, con plastilina, para que todos los que quieran contribuir a opinar sobre este proyecto de decreto lo podamos hacer antes del 4 de julio. Entonces, la invitación sin falta es el lunes que viene, con todo y como les digo que es un día festivo, podamos estar aquí a las 5 de la tarde para conversar sobre este decreto que vamos a publicar cuando hagamos el post, que yo pienso que será entre hoy y mañana que lo publiquemos en nuestras redes. Vamos a también publicar este borrador de decreto, porque lo ideal sería que quien quiera opinar ya haya leído como decir, bien el decreto, para que sea una conversación bien interesante. Como les decía al principio, seguimos abiertos a todas aquellas personas, colombianos, que hayan vivido en el exterior 3 años o más y ya estén en Colombia y no hayan tenido acceso al RUR, que es el Registro Único de Retornados. Igualmente, aquellos que hayan nacido en cualquier otro país y sean hijos o nietos de colombianos y ya estén acá y tengan cédula de ciudadanía, a que nos puedan contactar, puedan llenar el formulario que ya está en nuestra página de Facebook, para que nosotros los podamos llamar y los ayudamos a hacer todo el proceso del RUR y todos estos programas que tiene el gobierno colombiano para sus connacionales. Por último, queremos, bueno, darle muchísimas gracias a todos nuestros patrocinantes, a todos los que hacen que la Fundación Radaver siga funcionando. Estamos abiertos a todas aquellas personas que necesiten
no tienen que darnos una millonada, pero si cada uno asumimos el compromiso, o sea, nosotros tenemos toda la actitud y la disponibilidad de hacerlo, pero siempre el tema financiero es un detalle bien importante porque no nos podemos mover si no tenemos los fondos. Entonces, tenemos nuestro NECI, el 316-488-2639, que todo lo que consignen a ese NECI va para la Fundación Radaver. Igualmente, si ustedes entran a la página web de la Fundación Radaver, está el botón donar y ahí tienen todo el desglose si es una donación internacional o si es una donación nacional, cuáles son sí, las características, toda la descripción de nuestra cuenta bancaria en Bancolombia. Es necesario, de verdad, les pedimos porque estamos trabajando como a media máquina, porque obviamente, como les decimos, es un tema bien necesario para nosotros todo lo que es la parte de la parte financiera, pero bueno, gracias a esos que durante este año han dado su granito de arena para la fundación, vamos a poder, eh, al menos dos de nosotros, apoyar a la jornada de servicios que va a ser la Gobernación de Cundinamarca, apoyada por el GIFEN, Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, al que Fundación Radaver pertenece. También va a estar Migración Colombia, va a estar Cancillería y obviamente está súper apoyado por la alcaldía de Girardot. Este viernes y sábado, porque los jueves vamos a tener capacitación con los funcionarios de la provincia de Alto Magdalena, pero lo que es viernes y sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, el sábado sí termina a las 3 de la tarde, va a haber toda una cantidad de servicios para, en especial, para los migrantes, para los refugiados, para los retornados y también para la comunidad de acogida, porque van a estar los servicios de gobernación y los servicios de la alcaldía de Girardot, aparte de las organizaciones de cooperación internacional o del GIFEN que van a participar. Como les dije, va Cancillería, también va a apoyar con lo de retornados y Migración Colombia. Todo esto para que vean que es una jornada súper amplia que nada, los esperamos. Es en el Coliseo Marta Catalina en Girardot. Como les digo, está abierto para toda la provincia de Alto Magdalena o toda aquella persona que desee ir, está abierto. Bueno, muchísimas gracias a ACNUR, Aldeas Infantiles, a Opción Legal, a todas las organizaciones que trabajaron y que nos hicieron parte de, obviamente, al Arreglos Buenos Somos Más, que Fundación Radaver es miembro, que tuvimos la conmemoración del Día del Refugiado y el Desplazado este sábado pasado en Bogotá. Fue un evento bien interesante, fue un cineforo y de verdad hubo un panel después que nos dio ese nivel de empatía también de poder saber más a profundidad lo que pasa en muchos otros, no solamente los migrantes venezolanos, sino de hecho eran de otras nacionalidades los cineforos, las películas que se hicieron, que transmitieron y de verdad fue bien interesante. Y bueno, muchísimas gracias por tomar en cuenta también el Arreglos Buenos Somos Más para todo esto. Creo que concluimos, no falta nada. No sé, Luz María, si quieres decir algo antes de terminar. No, bueno, que de pronto lo hacemos de manera, digamos, muy coloquial y todo eso, y de pronto prescindimos de muchos términos jurídicos y precisiones que de pronto terminan haciendo falta, pero si quieren ampliar información sobre esto, yo los animo a eso, a ir a las rutas. Está el artículo 86 constitucional, que yo creo que nada más leerlo les aclara muchas dudas sobre cuándo opera, sobre los requisitos que se deben de cumplir, sobre el objetivo. O sea, pienso que cualquier cosa, por supuesto, Fundación Radaver siempre a la orden. Y nada, Dios quiera y esta información les sea de utilidad. Muchísimas gracias y bueno, nada, nos vemos el lunes que viene. Con toda esa actitud, como les digo, entre hoy y mañana debemos de publicarlo para que se lean todo el proyecto de decreto sobre el PEC tutor. Y bueno, Luz María, nos vemos también la semana que viene. Muchísimas gracias también a Carlos Enrique y a María Alejandra que están detrás de cámara ayudando con todo el tema del programa. Y bueno, hasta luego, que estén bien.